Hoy vamos a hablar de la coyuntura política actual de nuestro país. Voy a leer un currículum vitae de Graciela. Es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Comunicación Social y directora de Graciela Romer y Asociados. Se ha dedicado a la consultoría política y estrategias de campaña en Argentina y distintos países de América Latina. Con más de 30 años de experiencia profesional, realiza investigaciones en el ámbito institucional y privado, además del político, en el campo de la opinión pública, desarrollo de imagen corporativa y estrategias de comunicación, entre otros. Romer ha realizado estudios de opinión pública para el National Democratic Institute de Estados Unidos, la OEA, el Centro Carter, el Banco Mundial, Flaxo y diversos partidos políticos y gobiernos en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Perú y Paraguay. Se desempeña además como profesora en el Centro de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Participó y participa en varias instituciones como miembro y o colaboradora. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Grupo Agenda 2001, Capítulo Argentino del Club de Roma, Asociación Latinoamericana de Consultoras en Opinión Pública, Secretaría Ejecutiva del Sector Privado de las Américas, OEA, Consejo Asesor de la Asociación Amigos de la Universidad Hebrea de Tel Aviv y la Universidad de Haifa. Actualmente es presidenta de Safe Democracy, organización creada para el monitoreo de las democracias en América Latina. Colabora recurrentemente en los siguientes medios periodísticos: La Nación, CNN en español, O Globo, Brasil, The New Republic, Canadá, El Mercurio y La Tercera de Chile, El Correo y El País de España, The Economist, Inglaterra, Proceso de México, Financial Times, Chicago Tribune, Miami Herald, New York Times, The Boston Globe, Washington Post de Estados Unidos y El Nacional de Venezuela. Pido perdón por la extensión, digamos, de ese currículum. No. Hay algunas cosas como el club político que se murió, no, pero el Club de Roma que murió hace muchos años en Argentina, que mi secretario se olvidó de tachar. Bueno, no importa, pero está bien. Gracias. Quiero agradecer realmente esta invitación muchísimo a la comisión directiva que propuso, y a la persona que propuso mi nombre, y especialmente a Victoria, que le dije cuando me transmitió esta invitación que me parecía que se habían equivocado porque no era la persona más adecuada. Realmente siento que estoy en un nivel, digamos, no de tristeza, porque soy una pesimista activa, pero sí de profunda conmoción con la situación argentina. Y no tengo muy claro, pero en todo caso me estimuló a expresar esto y bueno, dejar la última parte de la charla para que lo discutamos juntos, ¿no? Y tal vez por eso, para que se entienda este encuadre que le quiero dar a mi presentación, quisiera comenzar con un viejo cuento que leí hace tiempo, no me acuerdo muy bien, pero que resume muy bien mi pensamiento y mi visión sobre la situación que atraviesa el país. Resulta que había un anciano en una antigua aldea cherokee que un día convocó a los niños de la tribu, ¿no?, de la aldea, para transmitirles su enseñanza sobre los distintos caminos que podrían tomar en la vida. Entonces comenzó diciendo: en cada uno de nosotros se libra siempre una batalla entre dos lobos, ¿sí? Uno, que él llamó el lobo ventajero, que tiene que ver básicamente con la envidia, sentimientos como la ira, la avaricia, el egoísmo, la desconfianza, el complejo de inferioridad, la queja, la mentira, el falso orgullo, el sentimiento de inseguridad, el individualismo extremo. Y por otro lado, el lobo trabajador, estos dos lobos, el trabajador, ¿sí?, y el aventurero y el aventajado, digamos, lo que nosotros llamaríamos el piola de nuestro subconsciente, de nuestra otra mitad. Sí, es el que representa la alegría, la serenidad, la paz, la esperanza, la generosidad, la verdad, la fe, la amistad. Es el espejo, ¿no?,
del otro, la humanidad, la lucha entre los dos lobos, sobre todo la confianza, que fue uno de los valores que me... La lucha entre esos dos lobos, decía el maestro, transcurre permanentemente al interior de cada uno. Entonces, de pronto, uno de los niños se levanta y pregunta, ¿y cuál de ellos vencerá? ¿Cuál de ellos es el que se impondrá a lo largo de la vida? Y entonces el maestro le dijo algo así como, vencerá el que hemos alimentado, el más fuerte, le decía, ¿no? El más fuerte. ¿Y quién es el más fuerte? El que más alimentaste durante tu vida. Y esto me pareció una explicación de gran parte de lo que nos pasa, ¿no? Me parece que allí estamos nosotros como argentinos, ¿no? Hemos perdido el rumbo. Y lo que hemos perdido, lo que no hemos podido construir, es un rumbo, porque el lobo bueno ni estuvo, ni está suficientemente alimentado. Este me parece para mí que es el hilo conductor que explica gran parte de lo que nos pasa. Se emocionó mi perro que se vino rápido al lado mío. ¿Y por qué me parece que pasa esto? Y permítanme comentarles algunos pensamientos al respecto. A ver, vivimos nuevamente una de nuestras crisis recurrentes. Esta no es la primera. Cada 10 años tenemos una crisis, ¿sí?, recurrente desde finalizada la Primera Guerra Mundial. Es verdad que tuvimos etapas de florecimiento, pero los ciclos favorables no duraron más de una década, ¿sí? Y cada nuevo ciclo, especialmente en los últimos, no sé, 30, 40 años, el país replica el mito de Sísifo, ¿no? Cada vez subir la piedra es cada vez más dificultoso y además se sube cada vez desde más atrás, porque cada vez que superamos un ciclo y creemos que entramos en una nueva etapa, en realidad empezamos desde más atrás. Entonces, en realidad no avanzamos, ni neutralizamos todo lo que perdimos. Ya no somos el país con la mayor clase media de la región, ni el de mayor calidad educativa, ni el de los premios Nobel, tampoco el de mayor número de publicaciones científicas de la región. Claro, para alimentar nuestra capacidad de resiliencia y ampliar la autoestima, ¿sí?, algo que hacemos bastante a menudo, tenemos algunos logros internacionales como el fútbol o el cine. Pero lamentablemente no sirve para mejorar la pobreza ni el porcentaje de cloacas domiciliarias en el interior del país, ni tampoco para lograr, según datos de UNICEF, recientes datos de UNICEF, el hecho de que 2/3 de nuestros menores de 15 años, ¿sí?, no, está subalimentado. Y esto incide, obviamente, esto producto de la pobreza, obviamente, pero además, si lo pensamos en el mediano y largo plazo, esto está incidiendo notoriamente sobre otro elemento que fue un diferencial de nuestro país respecto del resto de la región, que tiene que ver con el capital social de Argentina, ¿no? El capital humano del país. ¿Por qué señalar esto antes de decir algo sobre la coyuntura política del país? Una realidad que ya no es una realidad líquida, como decía Bauman, sino que yo creo que es una realidad gaseósica, algo así como una lucha de pequeños globitos de todos contra todos, ¿no? Algo parecido al Leviatán hobbesiano, de una sociedad sin reglas compartidas, sin contrato. Y esto es así porque no se logran identificar prioridades para poder salir de las crisis recurrentes. No hay pensamiento de largo plazo en nuestra dirigencia política, así como no hay en general pensamiento de largo tráfico en ese ethos, digamos, que describe la cultura media argentina. Creo que es importante realizar una lectura integral de lo que nos está sucediendo, y por eso esta idea macro para poder discutir contigo al final de mi exposición. Yo creo que hubo buenas intenciones de reorientar el rumbo, ¿sí?, en algunos momentos de nuestra historia,
pero o bien, sobre todo en los últimos años, o bien se han estrellado en el camino, o bien han sido impracticables. Y el tema hoy, me parece, no es solo cómo salir de la crisis, sino trabajar para no volver a las crisis. La pregunta para mí no es qué nos pasa. Sobre esto hay larguísimos, quédate quieto, larguísimos registros escritos, sino básicamente porque ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué hay países cercanos, por ejemplo, de tradición hispano-imperial igual que el nuestro, que tienen sistemas políticos y comportamientos cívicos tan diferentes a los nuestros? ¿Por qué? Explicaciones que van desde la baja cultura de la legalidad, la tendencia a la conflictividad entre los grupos políticos con alto grado de polarización, de clivajes muy variados desde el origen de nuestra historia como país, hasta, especialmente en los últimos tiempos, clivajes de tipo ideológico. Ni hablar de la baja capacidad de acuerdos interpartidarios, una mirada cortoplacista de la gestión política, la visión del Estado como extensión de la política partidaria, el gasto público sin previsión de impacto, y por supuesto también sin sustentabilidad. Y además una fuerte dependencia de las exportaciones de materias primas para generar esos recursos y esos dólares, ¿sí? Es que muchos de ustedes saben, digamos, y muchos otros razones que muchos de ustedes conocen mejor que yo. Sin embargo, hay algunas cuestiones que me parece interesante de considerar y que recogí en estos más de 30 años de explorar estos temas en la región. En el marco de los estudios sobre la democracia, digamos, que hemos realizado, ¿no? Hay un hecho que tal vez englobe aspectos de ese ethos que describe a los argentinos y que en muchos aspectos difieren, y sobre todo sobre ello pueden exponer con mayor pertinencia a los historiadores. Los que difieren, o lo que diferimos de algunos países vecinos como Chile, Uruguay, Brasil e incluso Paraguay. En verdad, consulté como socióloga a muchos historiadores, desde García Hamilton, Alperín, Romero, Larriqueta, incluso un especialista del Partido Comunista en tenencia de la tierra y latifundios, ¿sí? Consulté todo hasta que terminé en un psicoanalista austríaco dedicado a los traumas colectivos y vinculado a investigar creencias, valores y comportamientos que se transmiten, ¿sí? Se transmiten a través de la memoria, de nuestro ADN y a través de la memoria colectiva, ¿no? En ese proceso estoy en estos momentos. ¿Qué decir de nuestras luchas caudillistas, ¿sí? Como explicación? La existencia de grandes latifundios con su subcultura patrimonialista, o la rebeldía del gaucho solitario, o el surgimiento, y esto a mí me parece realmente importante en estos momentos, de un movimiento de origen militar, verticalista, basado en una noción de pueblo excluyente y sectaria, que no logró en 70 años de existencia superar sus anclajes con el pasado, que se convirtió, como dice Lori Sanata, más en un hecho cultural con componentes religiosos que en un movimiento político, y que sus atisbos de modernización republicana, no económica, porque eso sí, algo de eso tuvimos, de ese intento tuvimos, bueno o malo, no importa, pero lo hubo con Menem, y también, digamos, un intento de ayornamiento y modernización con Cafiero y ¿cómo se llamaba? La renovación peronista, ¿no? Pero el tema es que fueron segregados al interior de su propio partido. Esta grieta no solamente, digamos, es la modalidad de resolver conflictos excluyendo al otro, sí, que esa es nuestra característica. Y nuestras interpelaciones y nuestras discusiones no tienen nuestra competencia en prácticamente todos los campos, no solamente tiene que ver con esa herencia anglosajona respecto de la competencia como superación del otro, sino la anulación del otro.
Y esto está muy metido en nuestro ADN cultural. El cuadro político hoy, como decía, es difuso e inestable como muestran las encuestas. Yendo un poco a al corazón de la propuesta de esta reunión. El fenómeno Milei ha introducido una cuña que genera mayor incertidumbre aún. Hasta hace algunos meses el triunfo de Cambiemos a nivel país parecía el escenario más probable. Milei sigue creciendo, esto es lo que muestra la mayoría de las encuestas, más o menos, pero de alguna manera no ha parado, digamos, de crecer, digamos, después de una caída importante que tuvo a finales del año pasado, pero volvió a levantar, alimentando su volumen de adhesiones con parte del voto proveniente de Cambiemos, pero también de el Frente para la Victoria. Un voto que, en honor a la verdad, se asemeja al de los políticos emergentes en muchas cuasi democracias latinoamericanas, e incluso a democracias consolidadas de economías más prósperas, pero que responde a un momento un poco más universal, un momento histórico de cambios de paradigmas en el mundo y que está impactando sobre el apoyo a las democracias, al surgimiento de liderazgos populistas tanto a la derecha como a la izquierda, digamos, del arco del espectro político, y de un repliegue, coincide con un repliegue de la globalización. Y me parece que el maridaje de globalización y democracia, que parecía el camino regio hacia la generalización del bienestar en el mundo, al menos del mundo occidental, a partir de la caída del muro de Berlín, y parafraseando a Huntington, en términos de un maridaje que iba a permitir realmente la instalación, la generalización y la universalización de las democracias en el mundo, no se cumplió. Y con ello la frustración de millones de ciudadanos que aspiraban, mejor dicho, que se cumpliera el sueño que expresó Alfonsín, como todos recordaron. Con la democracia se come, se educa, se cura. Y sobre todo, diría, se puede tener un norte, un horizonte de vida. Y esto es lo que me parece que estimula estos liderazgos, sobre todo liderazgos como los de Milei, ¿sí? Que son discursos vacíos, con mucha emocionalidad, mucha vehemencia, y que funciona como un canal maravilloso de expresión de la bronca, de la falta de futuro y la desesperanza, ¿no? Esto ya no existe para la gran mayoría de la población. La democracia no solo no igualó, sino que concentró la riqueza y sobre todo creó bolsones de privilegio, dejando sin futuro a mayorías hoy que están o bien desencantadas, o tristes, o bien abúlicas, o desenganchadas de lo público, o bien furiosas. Esto es lo que expresan las adhesiones a estos líderes que gritan mucho, explican poco y tocan las fibras más emocionales, digamos, o más emocionalmente reactivas en realidad, especialmente de los jóvenes sin futuro, y sobre todo crean canales para canalizar su frustración, encontrando difusos chivos expiatorios delineados desde el marketing. Volviendo al escenario del país. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya voy a ir cerrando. Bueno, perfecto. Parece poco probable, más allá de la relativa paridad de fuerzas entre Cambiemos y el Frente para la Victoria y Milei, que Cambiemos no logre finalizar las PASO, una campaña unificada que permita alcanzar la primera minoría y aún poder alcanzar el 45%. Esto va a depender, me parece a mí, de cuán profunda sea la crisis económica y los niveles de inflación de aquí a octubre. El tema más inquietante, tal vez, es la provincia de Buenos Aires, que no tiene segunda vuelta, y las preferencias entre Cambiemos y el Frente de Todos, que sin duda ha mermado su volumen, se diluyen por la presencia del fenómeno Milei. Y esto está creando, obviamente, un espacio favorable para el avance de Libertad Avanzada, ¿no?
Entonces, el punto es qué hacer. Si asumimos que para romper definitivamente con esta es la esencia de mi escepticismo hoy. Si asumimos que para dar un golpe de timón, para romper definitivamente con este sino cíclico que aún imaginemos que puede ser cierto que vaca muerta o el litro podrían ayudar significativamente a que se superara, ¿sí? Y esto lo plantean algunos economistas, no muchos, pero algunos, que puede funcionar como el último viento de cola sojero en la etapa de Kirchner. Para romper el círculo vicioso de la decadencia debemos producir reformas estructurales y un profundo cambio cultural en el país. Y esto lleva más de una generación. Y entonces, ¿cómo hacerlo sin poder sostener una coalición que pueda durar en el tiempo suficientemente, al menos, para el sostenimiento de políticas de Estado que logren algún efecto, que produzcan efectos sustentables, ¿sí? Y palpables en la población? ¿Cómo hacer para generar espacios políticos modernos, éticos, abiertos al diálogo y a la negociación permanente y, sobre todo, pasibles de imponer ejemplaridad ética, que es un tema no menor? Yo estoy muy feliz porque la frustración de todos los encuestadores, cuando yo era encuestadora, era que todo el mundo hablaba de corrupción, todo el mundo desde la época de Menem, ¿sí? Todos hablaban de corrupción. Sin embargo, cuando se preguntaba por los principales problemas del país, igual que con educación, ¿sí? Estos elementos quedaban, estos temas quedaban en la base, ¿sí? De la pirámide de preferencias. Hoy, corrupción está tercero en el ranking de prioridades, ¿sí? Después de inflación e inseguridad. Esto significa alimentar al lobo trabajador desde quienes hoy están a cargo de delinear las estrategias de alianza de la principal fuerza de la oposición, creo yo. Lo que quiero decir es que es necesario dar un golpe de timón desde el discurso político y la propia estrategia de campaña que logre recrear algún tipo de expectativa más allá de derrotar al peronismo. Esto me parece realmente clave. Como me parece clave que para comenzar el camino del compromiso, la verdad, la transparencia, se proponga, por ejemplo, y para generar expectativas de que algo distinto a pelear contra la casta que propone Milei es válido, firmar, Graciela, vos te vas a acordar de esto, firmar un protocolo público de acuerdo entre los componentes de la coalición de Cambiemos, y hablo de Cambiemos porque creo que uno de los objetivos, digamos, uno de los resultados de esta elección sería poder minimizar la fuerza potencial que puede llegar a tener, digamos, el peronismo para la próxima etapa. Esto ya lo hizo Macron. ¿Se acuerdan de Macron durante la gestión de la alianza? Solo que tenía un perfil más difuso, era opcional y no reglamentado su cumplimiento. Yo creo realmente que necesitamos dar un golpe de timón y la oposición tiene que demostrar que hay algo nuevo, por lo menos desde el estilo de gestión, si es como argumentan, digamos, en general los políticos, que hay cuestiones de contenido de políticas que no pueden establecerse con anterioridad de encontrar realmente el cuadro de situación existente. Pero los grandes lineamientos deberían poder ser explicitados y mostrar que más allá de la competencia entre candidatos, ¿sí? Que tal vez por la escasa historia, digamos, de las internas, la gente no comprende que realmente en cualquier país democrático que haya internas, la dirigencia se pelea, la dirigencia, y además pero lo que está claro, por todavía la vigencia de los partidos políticos tradicionales, hay lineamientos generales, ¿no es cierto?, entre las grandes líneas partidarias. Si acá no existe eso, sobre todo en momentos en que tenemos el transvestismo que hemos tenido en la totalidad de los partidos políticos y en la totalidad, o la casi totalidad, o muchos de los dirigentes, digamos, al interior de cada partido, esto debe ser explicitado, ¿sí? Y decir que más allá de esta confrontación, digamos, de las candidaturas presidenciales, hay un compromiso cierto, ¿sí?, del que pierde
sigue a los que ganan y que además hay un acuerdo, un umbrella acuerdo, un acuerdo, digamos, de umbrella, ¿no es cierto?, que une al conjunto, digamos, de la coalición. Esto es lo que quería plantearles y me gustaría abrir la discusión sobre algunas de las cosas que he planteado. Muchas gracias, Graciela. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Quien quiera se anota por chat y yo le voy dando la palabra, se desmuta y hace la pregunta. Hay Julio Dreisen que pidió la palabra. No. Julio, estás muteado. Sí, ahí está. ¿Qué tal? Gracias, me encantó la presentación. Gracias. Quería entender un poco qué factores motivan y hacen posible este fenómeno en el cual un personaje recién llegado a la arena política, sin estructura política, y que para colmo no deja de decir barbaridades, que debería expulsar votos, dice muchas cosas que cualquier político no se anima a decir, que los cadáveres, que no sé, explotar el Banco Central, que todas estas cosas, porque eso no atrae votos, sino que expulsa votos. Entonces, ¿qué es lo que motiva? Digamos, él tiene un apoyo por él mismo, por lo que él es, o por lo que transmiten lo que se le oponen. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Porque es interesante entender esto, porque a partir de tener un diagnóstico al respecto, uno va a poder tener un diagnóstico respecto a qué es lo que es posible hacer. Si lo que es hacer hay que bajar los brazos, es un tema Milei, ya está, no hagas nada porque es imposible hacer nada, o hay algo que desde tu postura política, desde lo que vos estás transmitiendo, desde las motivaciones que vos das, es válido plantear. A ver, primero dimensionemos el fenómeno. Tal vez la tradición bipartidista tradicional de Argentina, ¿no es cierto?, nos lleva a emocionarnos mucho y negativamente por la emergencia de personajes como Milei. Primero, dimensionemos. Milei tiene un techo, de acuerdo a la mayoría de las encuestas, y yo creo que podría llegar a bajar cuando en el voto directo, digamos, lo que vamos a ver, de no más del 15-20%, pero aún en el escenario más del 20%. Es el 20% de la población que puede aceptar las barbaridades que plantea Milei, que son absolutamente incongruentes. Yo creo que Milei es un reservorio vacío de frustraciones, ¿sí? Con claramente un chivo expiatorio que se llama la casta, donde mucha gente pone cosas muy distintas y que además es producto aquí y en otras partes del mundo, ¿sí?, de puertas cerradas, ¿sí?, a millones de personas. La economía y la democracia cerró las puertas, que era lo que yo decía hace un momento, a millones de personas que depositaron en la democracia, ¿no es cierto?, y en la apertura de la economía, y en etcétera, 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 un proyecto de vida y sobre todo lo que la democracia, digamos, de alguna manera planteaba como uno de sus ejes axiales, digamos, que tiene que ver con la participación y con la igualdad. Y resulta que vivimos en un mundo, estamos atravesados por un mundo, ¿sí?, absolutamente desigual, ¿sí?, donde creo que el 10%, ¿sí?, de la población mundial recepciona, ¿cuánto es? El 60-70% de los ingresos y las ganancias que se producen en el mundo. Esto es obsceno. Y hoy vivimos en un mundo absolutamente interconectado, donde las redes sociales alimentan un estilo de comunicación muy propenso a estimular la violencia, a estimular la emocionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, si vos me preguntas si te entendí bien, ¿es Milei o es lo que hace que se cree Milei?
es lo que se hace que se cree Milei. Esa era tu pregunta, Sí, que entendí. esa es la pregunta. Es una población frustrada, es una población que dice, ¿por qué no Milei? Porque este es el otro tema. ¿Por qué no Milei si el resto es todo igual? Lo que te dice la gente en los focus group, cuando vos le preguntás, son todo lo mismo. Por eso él captura, por eso yo hablo de marketing, captura un concepto que iguala a toda la dirigencia, que es la casta. La dirigencia está ahí y el pueblo está acá. Y eso es lo que... No, discúlpame, Graciela. Te agrego una cosita. Tal vez mi pregunta era parcialmente si, digamos, lo que ocurre a nivel social, económico, político, como bien lo describís vos, pero también las actitudes de la dirigencia que está enfrentada a él y si pueden cambiar para que él no tenga ese espacio. Esa es mi pregunta. Exactamente, mi fantasía, digamos, tiene que ver con mi reclamo final, la moraleja de todo lo que dije, cuando de alguna manera interpelo al CPA, tiene que ver con eso. Yo creo que una de las funciones, no sé si lo dije, pero en algún momento con alguien del CPA lo charlé esto, yo creo que una de las funciones del CPA podría ser justamente poner esto sobre agenda, porque esto no es lo que está haciendo la oposición, esto no es lo que está haciendo Cambiemos. Cuando hablo de dar un golpe de timón, es dar un golpe de timón sobre el estilo, no solo sobre los contenidos, sobre el estilo, ¿no es cierto?, de gestionar la campaña, a diferencia de Milei. Con todo lo que de alguna manera se pueda plantear, digamos, como umbrella de contenidos. Pero la gente no está buscando contenido, la gente lo que está buscando, ¿sí?, son reservorios o estimuladores de generadores de cierta expectativa, ¿no es cierto?, positiva acerca de lo que puede hacer la política, porque el 90% de la población descree de la política como instrumento de cambio, cree en la política como instrumento, ¿no es cierto?, sectorial de apropiación de recursos de la gente, no de, digamos, de trabajo, ¿no es cierto?, para cambiar la vida de la gente. Gracias. Ahora, no sé si contesté a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Graciela. Gracias. Ahora le damos la palabra a Alejandro Poli Gonzalvo. Gracias, Luján. Hola, Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola. Yo quería, si bien es un tema de coyuntura, vos mencionaste en tu introducción una serie de temas sociológicos, hablaste de ADN cultural, una cantidad de cuestiones que se han debatido mucho, ¿no? Y siempre pareciera ser que tenemos alguna cuestión cultural, los argentinos, hace muchas décadas, que nos vienen complicando poder funcionar como sociedad. Yo creo que lo saben, más de uno, he escrito algunos libros sobre historia y tengo una visión más institucionalista, es decir, creo que desde que Argentina dejó de adaptar buenas instituciones y no respetarlas, empezó nuestra gran decadencia, porque si fuera por una cuestión cultural o de ADN, había otros países que también les iba muy mal y de repente, cuando supieron adaptar instituciones, empezaron a mejorar. Y hay ejemplos en todas las culturas, en todas las regiones del mundo, de países que simplemente por empezar a adoptar buenas constituciones o buenas instituciones y mantenerlas en el tiempo con estabilidad, lograron mejorar. Entonces te quería preguntar si es tan importante o si es tan así el tema de la cuestión cultural para poder explicar nuestros problemas, o es más bien una cuestión política pura de instituciones y de cómo se fue dando la vida política en las últimas décadas. Yo lo que te preguntaría es si vos crees que hay diferencias sustantivas entre el formato normativo de la Constitución chilena, uruguaya y la Argentina, por ejemplo, o el conjunto de soportes institucionales del conjunto de la institucionalidad argentina. Y yo creo que no, nuestro problema no son las instituciones, acá no hay que cambiar instituciones, hay que modernizarlas, todo lo que vos quieras, pero lo que hay que hacer es volver a una cultura, o crear una cultura del sometimiento a la ley. Ese es nuestro problema, es el cumplimiento de la ley, no la ley en sí misma. Entonces es ahí donde la cuestión, yo no puedo separar el componente
formal de la institucionalidad con el componente cultural. Creo que es una unidad. Es una unidad. Y yo creo contigo, efectivamente, que la inexistencia de un soporte institucional, pues en última instancia, cuando hablamos que vivimos en una situación anómica, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente introduce orden en una sociedad? El gran contrato que es la Constitución y la normativa general, que es el gran contrato, ¿sí? Este es el tema. Y lo único que iguala en una sociedad es realmente las instituciones funcionando. Eso es lo que iguala. La Constitución iguala, ¿sí? Entonces el punto es que cuando vos no tenés institucionalidad, pregúntate por qué. Y yo creo, por eso este tema de empezar a rastrear sobre esta memoria histórica, ¿por qué no le pasa esto a Uruguay? ¿Por qué no le pasa esto a Chile? Y resulta que es cierto que tenemos aparentemente un origen común, pero no es, hay diferencias sustantivas. La existencia de latifundios y la modalidad, digamos, en que esos latifundios se fueron creando y a partir de eso, digamos, cómo se estructuró la matriz social en la República Argentina. El tema de del patronazgo. Hay un montón de elementos que están en nuestro ADN, ¿sí? Que fueron muy reforzados, por eso yo creo en la toxicidad que produce la cultura, lo que dice Sanata, la cultura del peronismo. ¿Por qué la cultura? Es al revés. ¿Por qué el peronismo, ¿sí?, fue casi hegemónico en este país? Porque cuajó absolutamente con algo previo que tenía que ver con estos componentes culturales previos. Esto es lo que quiero decir. Sí, no es para polemizar acá ahora en esto, pero digamos, me parece que el peronismo también es fruto de una irrupción y una cantidad de violaciones institucionales previas que rompieron un montón de reglas de juego después de 70 años. Claro, pero las dos cosas son ciertas. No lo creó el peronismo lo utilizó. Esto es lo mismo que la grieta no lo inventó el kirchnerismo. Nosotros vivimos agrietados, nacimos agrietados, ¿sí? Y se profundizó, hubo una etapa con la generación del 80 y lo que pasó hasta el 30, ¿sí? Donde realmente, y esto no es para charlarlo, para esto necesitamos una reunión bastante más larga y mirarnos a los ojos, pero yo lo que siento, cuando se habla de la generación del 80, yo siempre pensé sociológicamente, maravilloso, pero teníamos una sociedad con 30 dentro y 70 afuera. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? Entonces, pero está bien, eso dejémoslo para otra discusión. Lo que digo es, no es contradictorio lo que vos estás planteando, al contrario, yo creo que la institucionalidad es clave, es como tener un cuerpo gelatinoso sin estructura ósea. Pero el punto es que si no tenés previamente, no sé, no se me ocurre un ejemplo para darte de la barbaridad que acabo de decir, pero digo, si vos no tenés previamente valores, ¿sí?, valores que lo sustenten, ¿sí?, esa institucionalidad se licúa. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias, Graciela. Bueno, tiene la palabra ahora Israel Lotterstein. Sí, hola Graciela, muy Hola. interesante. Bueno, al margen como historiador que sobre el peronismo, lógicamente, me gustaría hablar 2 horas discutiendo este tema, no es este el lugar preciso. Estás planteando un tema muy interesante, pero no creo que Lori Sanata sea la última autoridad al respecto. Pero la pregunta, en realidad son 2 preguntas. La primera pregunta es esta. Yo me hacía una composición de lugar que de alguna manera, Juntos por el Cambio, va a llegar a la segunda vuelta. Por ahí no va a ganar en la primera vuelta, pero va a llegar a la segunda vuelta. Y si llega a la segunda vuelta, la pregunta mía es, los votos de Milei, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde te parece que van a ir? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si lo que aparentemente sería lógico que suceda es que Juntos por el Cambio gane las elecciones.
si el problema en 1915, del 2015 era gravísimo, ahora es infinitamente más grave. ¿Cómo se hace para gobernar siendo que en los 2 primeros años la cosa va a empeorar y mucho? Justamente, ese es el origen de mi escepticismo. Ese es el origen, porque creo efectivamente que el tema no es ganar solamente, el tema es gobernar. Y si vos no tenés masa crítica para gobernar, no hay forma alguna, porque ya tenemos experiencia, ya la tuvo la Alianza, ¿sí? No es solamente el último gobierno de Macri, ya le pasó esto a la Alianza, ¿sí? Que además tuvo quiebres internos dentro del propio radicalismo. Recordemos realmente cómo fue eyectado, ¿no es cierto?, de la Rúa, ¿no? Pero tampoco vamos a entrar en eso, ¿no?, en este momento. Lo que digo es, estamos frente a un problema muy serio, efectivamente, porque hay que crear masa crítica en el Parlamento en un sistema político, a diferencia de lo que pasa en Chile, que pudieron los socialistas con los democristianos, ¿sí?, aliarse. Y yo trabajé en Chile, ¿sí?, y realmente me metí en esas internas realmente que de alguna manera pudieron realmente funcionar a pesar de las enormes diferencias. Y ciertamente había un Pinochet, ¿sí? Pero eso no lo explica todo, realmente eso no lo explica todo. Cuando nosotros ponemos como ejemplo, ¿sí?, y justificación para Argentina, Chile, y decimos, no, pero tenían un Pinochet enfrente, ¿sí?, o nosotros teníamos una Cristina enfrente, esa no es toda la explicación, es la incapacidad al interior de las propias fuerzas políticas, ¿sí?, del diálogo, ¿sí?, y de privilegiar realmente lo que hay que privilegiar, no los espacios de poder. Si hoy miramos, yo no estoy muy metida, Israel, en el tema del análisis, digo, no tengo encuestas propias. Si vos me preguntás a dónde ve ese voto, por lo que veo, porque si tuviera encuestas propias, haría los cruces pertinentes y tendría estadísticas ciertas acerca de cuántos de los que hoy dicen que van a votar a Milei, si no está Milei, ¿a quién votan? No lo sé, y la mayoría de las encuestas no lo veo explicitado, ¿sí? Pero yo asumo, por lo que leo, que mayoritariamente se van de Cambiemos, ¿sí?, podrían irse de Cambiemos más que del Frente, pero si Cristina no se presenta, si se agudiza la crisis económica, si el candidato, digamos, que presenta el Frente de Todos es un candidato, digamos, que no está, digamos, no sirve, digamos, para las actuales circunstancias, ¿sí? Yo creo que una parte importante del peronismo va a tener una tendencia, digamos, a votar por bronca y a votar a favor de. Incluso, yo no descartaría, digamos, un voto estratégico del Frente, ¿sí?, para hacer perder a Cambiemos, ¿no?, hacia Milei. Gracias. Tiene ahora la palabra Teresita González Díaz. Quería hacer una pregunta. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. En realidad la describí. Básicamente es que me faltan datos, no sé si Graciela podrás ayudarme con esto, con respecto al votante de Milei, porque se repiten mucho los jóvenes, bueno, el antisistema, pero a mí me interesa con respecto al género y al nivel educativo. Yo quiero saber si las mujeres apoyan a Milei, más o menos en qué nivel. Me interesa mucho porque yo creo que el voto femenino es un voto muy fuerte. Y por el otro lado,
bueno, si podemos saber algo del nivel educativo, también me interesaría, porque con los jóvenes la verdad es que no me alcanza para entender el fenómeno. No No, sé y si, lamento no poder contestarte, pero no tengo datos claro, propios, no lo sé, claro, no es lo que sé. no aparecen, Graciela, no aparecen muchos datos Exactamente, por sobre eso. esto. No Por hay eso, un... claro. Sí, sí. Claro, sí, entonces no es suficiente, porque el voto sin datos completos en realidad es muy difuso. Los jóvenes, no sé, ¿cómo saber para dónde van si no sabemos quiénes son? Digo, porque la edad no No, define sí, todo, pero ¿no? no sabemos sociodemográficamente quiénes son, pero Claro, sí sabemos desde el punto de vista actitudinal quiénes son, y eso está claro, bastante estudiado. sí, pero lo demás puede Aquí y en definir, otras claro. partes, pero yo te digo, no tengo datos, Ok, muchas gracias. de nada. Bueno, ahora tiene la palabra Luis Rapoport. Sí, yo voy a expresar mi punto de vista un poco distinto sobre el inmediato futuro. Sobre el futuro en general yo soy muy pesimista con la Argentina, pero sobre el inmediato futuro no soy para nada pesimista. ¿Qué veo yo? Con la cuestión esta de la sequía, este año va a ser mucho peor que el año que viene. El año que viene va a haber dos novedades. Una es, seguramente no va a haber sequía, entonces son 20.000 millones de dólares adicionales que nos ponen, digamos, si no cambian los precios, en el nivel del año pasado en materia de cuentas externas, que creo fue el más alto, uno de los más altos de la historia. Desde el punto de vista político, yo creo que el ciclo Cristina Kirchner se terminó, o se va a terminar, o se termina, y eso es una buena cosa, pero yo no veo una sobredeterminación histórica, o sí, más bien veo una sobredeterminación histórica distinta, no quiero ahora poner a explicar, pero sí veo que acá hubo un cisne negro en la historia argentina, y ese cisne negro fue el matrimonio Kirchner. O sea, hasta el matrimonio Kirchner había diferencias, pero no había grieta, por lo menos de la forma como hubo, o como viene habiendo. Y en tercer lugar, no veo tan mal a Milei, porque si el Frente de Todos, que se va a ver en la necesidad de reducir el gasto público, tiene como principal oposición, o como una oposición importante, tipos que quieren bajar más todavía el gasto público, creo que no va a ser tan malo desde el punto de vista del Congreso. Por otra parte, me parece percibir que una vez terminado este ciclo de cisne negro, que es el ciclo del kirchnerismo, el peronismo vuelve a su redil, digamos, a un redil, digamos, no tan enloquecido, en el sentido sobre todo de Cristina Kirchner. Y si los primeros tiempos del futuro gobierno no inflan las expectativas, cosa que es una locura que hizo Macri, yo creo que va a ser un gobierno que va a tener chance de mostrar resultados, sobre todo respecto a las expectativas que están viniendo. O sea, en definitiva, el éxito o el fracaso siempre es una tensión entre realidades y expectativas. Y las realidades van camino de ser mejor de lo que son. Y sobre todo mejor de lo que son las expectativas hoy día. Así que yo soy bien pesimista con la Argentina, pero no veo
un escenario tan pesimista para los primeros tiempos del gobierno que viene, ¿no? ¿Le puedo contestar? Sí, por supuesto. Luis, no sé si vos acabaste de llegar, porque es exactamente lo que dije. Yo dije que el pesimismo tiene que ver con el mediano y largo plazo, no con el corto plazo, que posiblemente, como dicen algunos economistas, ¿sí? El litio yo no lo centré en la buena cosecha que podemos llegar a tener dentro de 2 años, porque carezco de información y no es mi métier, pero sí lo centré en lo que leo respecto de las posibilidades de inversión en litio o en vaca muerta o lo que fuera. Entonces es muy probable, pero ese no es el tema. El objetivo de la charla no tenía que ver realmente con predicciones de corto plazo, sino con algo que me preocupa, que tiene que ver con lo que vos llamás el pesimismo, digamos que me imagino que será como el mío, un pesimismo de mediano y largo plazo. Y en relación con el tema político, simplemente recordar que el peronismo nunca vuelve cuando es oposición, ¿sí?, a los rediles. Recordemos la alianza y recordemos el gobierno de Macri, ¿sí? Eso es lo que quería contestarte. Graciela Fernández Meijide quería hacer una pregunta. Estoy de acuerdo, pero está bien. Tenés muteado el micrófono. Ya va, ahí va, ya está. Mi vista anda mal y es muy chiquita para esta ocasión la pantalla. Yo estaba pensando en tu exposición, que por cierto agradezco muchísimo, Graciela, y valoro enormemente. Ahora, dentro de lo que vos describiste muy bien, cuando el peronismo tiene su mayor capacidad, hace una constitución propia, tanto que se llama Constitución Peronista, Sí, de 1949, que después, bueno, es modificada y demás. El tema de los golpes y que es la falta de respeto a las instituciones puesta al máximo, porque detrás de cada golpe del 30 para adelante no es que tuvimos solamente a los militares y su ambición de poder, siempre había un sector conservador y la iglesia conservadora. Ese elemento es el que me parece que hoy no tiene la fortaleza que tenía. Bueno, por fin la dictadura es el golpe más fuerte y después, ¿cómo explicás que una vez que se recupera la democracia, seguimos teniendo crisis económicas con repercusión política? Y sin embargo, no aparece para nada la demanda de la intervención de las Fuerzas Armadas. A nadie se le ocurre. Desaparece completamente. Me podrán decir que se acabó la Guerra Fría tal y como existía en los 60 y en los 70. Es cierto, ese panorama se terminó. Pero hemos visto momentos difíciles y de crisis con cambios de gobierno violentos en algunos de los países latinoamericanos ahora cercanos, es decir, no tenemos que remontarnos al 76. Es un valor que se instaló para vos, Graciela, y para ustedes, porque la pregunta puede ir para todos, de en los gobiernos de civiles, si querés, los gobiernos democráticos, aunque sea una exageración llamar democracia a una democracia con tanta debilidad. Yo creo, a ver, es muy difícil, digamos, desde la experiencia, ¿sí?, hablar de nunca más. Yo creo que mira vos qué increíble, en parte gracias a Carlos Menem, ¿sí?, que terminó digamos, de vaciarlas de poder. Pero creo, y en parte por la barbaridad, digamos, por la barbaridad que produjeron en términos, digamos, del manejo realmente de la lucha contra
contra la guerrilla. Yo creo que eso no tiene retorno, no tiene retorno. Entonces, las Fuerzas Armadas, que siempre llegaron al poder asociadas con el poder civil, ¿sí? Siempre, y fueron de alguna manera, ¿cómo se dice? Cuando encarnan, tuvieron que ver con la puja distributiva, de alguna manera fueron los, ¿cómo se llama? No los abanderados, ¿a quién me ayuda? Ayudan. Los estandartes, sí, de alguna manera, ¿no es cierto?, de las acciones que luchaban, digamos, por la puja distributiva, digamos, en parte. Pero además fueron los que de alguna manera resguardaban el orden y la moral social. ¿Te acuerdas? Se sentían el reservorio, ¿sí?, de los valores fundamentales de la patria. Nadie que pasó, digamos, a encarnar la pelea más brutal y asesina puede encarnar más ese valor. Entonces yo creo, eso, ayudado bastante por el señor Carlos Menem, que lo único que le rescato enormemente, ¿sí? Creo que es, digamos, irrepetible la demanda, ¿sí?, de intervención de las Fuerzas Armadas. Pero como dice muy bien Libinsky en su libro, el sociólogo americano, realmente maravilloso, las democracias ya no implosionan, digamos, por los golpes militares. Las democracias implosionan por los golpes internos, que son golpes institucionales. Este es el punto. Son los sesgos que produce la gestión, digamos, y el conjunto de la ciudadanía respecto de las normas democráticas o las reglas democráticas en un determinado país. Así, digamos, implosionan las democracias. Entonces, y acá permitime una pregunta encadenada. ¿Cómo miramos la intervención de las Fuerzas Armadas en Rosario en el tema narcotráfico? A mí personalmente me preocupan. A ver, yo no tengo muy claro con qué tiene que ver tu pregunta. Tu pregunta tiene que ver con una opinión personal, con una opinión generalizada respecto de qué es lo que piensa la población respecto de, o que no tengo bien claro. Porque yo personalmente quiero decirte lo siguiente. Nosotros no terminamos de elaborar nuestro trauma con las Fuerzas Armadas. Y esto es algo que intentó sí hacer Carlos Menem, y que lamentablemente, no sé si fue bueno o malo, pero esto no se continuó, quiero decir. Intentó hacerlo Alfonsín, ¿sí? Y el gobierno kirchnerista dio absolutamente vuelta a toda posibilidad de reordenar el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad argentina. Y esto es absurdo realmente. Esto no sucede en ninguna parte del mundo, ¿sí? Aunque tengamos drones, ¿no es cierto?, para iniciar la guerra, si no nos haga falta, digamos, los tanques físicos, pero realmente acá hay una ruptura. Vos fíjate que ni siquiera esto pasa en Chile. Mirá la diferencia enorme con Chile. Bueno, ahora sí, ahora creo que sí. En el tema del sur, me parece. Claro, Boric mandó a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, a encarar el tema con los mapuches, exactamente. Y nosotros no nos permitimos utilizar nuestras fuerzas de seguridad, no alcanzan para, digamos, pelear contra el tema del narcotráfico. Tampoco las Fuerzas Armadas, porque el tema del narcotráfico no se resuelve con las Fuerzas Armadas, pero tampoco se resuelve de manera no integral incorporando también a las Fuerzas Armadas. Entonces, esta concepción dual, ¿sí?, absolutamente, digamos, autoritaria, ¿sí?, de no poder recomponer y entender realmente que estamos frente a un problema gravísimo, que no se resuelve sino en un modelo integral donde se incluyen cambios en la normativa, calificación de las distintas fuerzas de seguridad, de las fuerzas de gobierno, etc., y de la población civil, ¿sí? Acá no hay campañas antidroga, es una cosa insólita. Hay droga prácticamente en cada puerta de escuela secundaria en Rosario, y vos no tenés policías en cada una de las escuelas
¿sí? De Rosario, tratando de controlar, entre otras cosas, porque la policía, bueno, no vamos a meternos en esto porque es muy complejo, digamos. Pero realmente el tema de las Fuerzas Armadas, por supuesto que yo creo, además estas Fuerzas Armadas no son las mismas Fuerzas Armadas, son otras Fuerzas Armadas. Hoy los oficiales no participaron, los oficiales en actividad, no participaron de la guerra sucia. Entonces, creo que es una postura absolutamente ideológica, ¿sí? Que es otro de los grandes males que ha infligido al país esta gestión. Bueno, gracias. No, al contrario. Armando, ¿usted quería hacer una consideración que escribió? Está muteado. No, simplemente agradecer a Graciela, la verdad que me hizo pensar en una pequeña cosa. Preguntar esto de la diversidad, es decir, Argentina es hoy mucho más diversa socialmente, territorialmente, culturalmente, que hace 10 años o 20 años atrás. Y la democracia y las mayorías que construyen esa democracia deben, y ese es el problema que tenemos, deben encontrar un hueco para esa diversidad, deben construir nuevas mayorías teniendo en cuenta la diversidad que tiene el país. Por eso los sindicatos no son lo que eran, los partidos no son lo que eran, las cámaras empresariales no son lo que eran, el federalismo no es el que era. Simplemente eso, un apunte. Muchísimas gracias. Y por eso mi postura sobre el tema del peronismo no tiene que ver con una postura gorilista. Doy mi palabra, que me sale, tiene que ver con que el peronismo hoy, su propia concepción, su propia visión sobre la realidad, es obsoleta. Realmente creo que es absolutamente ahistórica. El peronismo vive pensando en el pasado, no piensa el futuro, Y su pragmatismo y su cortoplacismo lo lleva a pensar y actuar el presente, vive en urgencia todo el tiempo. Cuando uno piensa que la solución de la pobreza es la asignación universal por hijo o cualquiera de los planes sociales, es lamentable, porque si uno dijera, muy bien, apagamos el incendio, pero mientras tanto, ¿sí?, hago las paredes de ladrillo y no de ¿cómo se llama?, de material inflamable, lo entiendo, pero no pasa. Entonces nos quedamos estancados básicamente en una situación que ya no sirve. Lo mismo con la educación y lo mismo con cada una de las esferas de la vida en esta sociedad. Hay pocos rubros de la gestión de gobierno, ¿sí?, que uno puede plantear que están en ciencia y técnica. De pronto hay algunas cosas, digamos, interesantes, o medicina, innovativas, pero en general, estamos atrás en los planes educativos, en absolutamente. Bueno, y el campo, y esto lo conoce mucho mejor que yo, uno de los sectores, digamos, de mayor avance en tecnología y demás es el sector agrario. Pero independientemente de eso, en el resto, realmente no hay avances. Y esto por una característica que todavía se sigue pensando, es insólito, se sigue pensando como el gran educador y el gran sanitarista en este país a Miranda. No, a Miranda no, ¿cómo se llamaba Carrillo. El famoso... ¿Perdón? Carrillo. Carrillo. Exactamente. Alejandro Racés, si querés hacer tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Me quedé pensando, simplemente son algunos pensamientos sobre tu exposición, que es muy rica y tiene muchas aristas, y como decís, sería bueno discutirlo personalmente, porque tal vez habría un ida y vuelta diferente. Pero hay algo que me parecía en tu comparación con el resto de Latinoamérica complicada, en el siguiente sentido, es decir, hay una cuestión que todos tenemos en el sentido de lo que fue la Argentina, o creemos que fue la Argentina, o que creemos que la Argentina debiera ser y no es, que obviamente es un duelo que hay que hacer, y esto es lo que tenemos hoy, más allá de lo que creíamos que podríamos haber sido. Bueno, eso corre para la Argentina como para uno mismo. Ese es el trauma. Sí. Ahora, te digo esto porque
dada esa decepción, a mí me da la sensación que en el círculo nuestro hay una evaluación con respecto a la política comparativa del resto de Latinoamérica un poco, yo te diría, desvirtuada, porque de alguna manera el trauma ese de lo que nosotros creíamos que tendría que haber sido Argentina nos lleva de alguna manera a ver los modelos latinoamericanos con un éxito que yo no lo veo tal. Es decir, sí veo el fracaso argentino, sí creo que para Latinoamérica el fracaso argentino ha sido una tragedia, no solo para la Argentina, porque los estándares del resto de los países, aún incluido Uruguay y Chile, que tal vez son los dos ejemplos más virtuosos, si uno piensa en Perú, en Bolivia, incluso muchos de ellos tomados como éxitos económicos, Colombia, Ecuador, sin duda son países que han mejorado, pero son faros difíciles de tomar como modelos. Por lo menos creo que el consenso nosotros podríamos tomar algunas de las cosas que cada uno de esos han hecho, inclusive Chile o Uruguay, pero son países aparte muy diferentes de la heterogeneidad que era la Argentina. Entre otras cosas, el peronismo, como creo que señaló Luis, o también Armando, fue producto de esa heterogeneidad que logró un país con un grado de modernidad, aún así importante, porque aún con lo conservador y en la injerencia de la Iglesia, incluso pensando en tu rubro, si uno piensa en términos sociológicos, en términos de natalidad, anticoncepción, sexualidad, la irrupción del psicoanálisis, era un país, podríamos decir, en términos de modernidad, alcanzó estándares muy altos. Ahora, dicho esto, el problema es que no logró tener un programa económico de desarrollo desde hace muchísimas décadas. Y ahí yo te quería preguntar las dos cosas. Primero, como te digo, me hace ruido esa cuestión de los modelos del resto de los países de Latinoamérica, porque me parece que también ahí está el tema de qué alianzas va a tener Argentina de ahora en más. Por ejemplo, vos hablaste del tema de Menem con respecto a los militares. Obviamente, yo no aprecié muchas de las cosas del gobierno de Menem mientras estaba, lo critiqué muchísimo, pero uno podría decir, bueno, ahí tenés un peronismo que mal o bien planteó un tipo de alianza a nivel mundial distinto al que tenía el peronismo. Planteó un proyecto de modernidad en educación y en salud que no habían planteado otros. Es decir, ese fue un peronismo que, mal o para bien, promovió una modernidad determinada que fracasó por la convertibilidad. Y ahí también te diría, bueno, a ver, mirando el futuro, uno tendría que plantear, bueno, ¿cuál es la élite argentina? ¿Cuáles son las fuentes de poder que podrían instalar un tipo de alianza a nivel global diferente al que tiene hoy? Y ahí también te diría, por cosas que vos decís, en términos de las democracias atlánticas, la situación de igualdad, la situación de la democracia está muy complicada y muy complicada en el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, ahí es donde te decía, bueno, son cosas que me provocó tu exposición interesante, que habría que pensar más, pero como te digo, me parece que aún así la Argentina y la élite argentina podría tomar muchas cosas rescatables del modelo que ha tenido hasta ahora, hacer el duelo de lo que no fuimos, aunque hubiésemos querido serlo, y aún así, comparado con Latinoamérica, creo que todavía tenemos algunas alternativas, si las aprovechamos bien, para tener un modelo que creo, como te digo, a Latinoamérica le vendría mucha falta, porque incluso te diría, la situación de Brasil va a estar muy complicada también. Solo eso. Alejandro, comparto lo que estás diciendo y en mi exposición lo que intenté decir, que el problema de Argentina, ¿sí?, no son las crisis recurrentes. El problema de Argentina es que no puede evitar no tener crisis por la falta de sustentabilidad. Y esa falta de, voy a tratar de simple, esa falta de sustentabilidad tiene que ver con la modalidad, ¿no es cierto?, de gestionar lo público y de gestionar los conflictos al interior del sistema político democrático. Ese es el punto central. Por supuesto que el peronismo, ¿entendés?, un proceso de cambio y modernización se agotó. Esto es lo que estoy planteando. No tenemos capacidad para poder sostener, digamos, un proceso, ¿sí?, que no caiga cada 10 años, como diría Rosendo Fraga, en crisis sistemáticas. Este es el punto, y tenemos que entender por qué pasa esto. Y yo creo que pasa por cuestiones estructurales anteriores, son fundacionales. Y esto es lo que tenemos que empezar a revertir con otro tipo de modelo de gestión. Este es el punto.
Pero comparto, yo estoy segura que va a venir otro viento de cola. En algún momento va a venir otro viento de cola, pero ese viento de cola se va a agotar si no se monta ese viento de cola sobre un proyecto de país diferente, ¿sí? Con un estilo de gestión y de articulación, digamos, de la política desde otro lugar. Esto es lo que digo. Vamos a ir a las últimas dos preguntas. Acá está anotada una acotación de Claudio. ¿Claudio quiere hacer una pregunta o no? No. Entonces pasamos a Guillermina como última pregunta, me parece que no hay más. Bueno, no, yo quería hacer un comentario, quiero agradecerle a Graciela porque la exposición estuvo muy buena y me parece muy interesante este enfoque de decir que, bueno, tenemos algo en la cultura que nos lleva a esta situación, ¿no? Y me parece que esa es la diferencia de lo que le pasa a la gente hoy, y principalmente a los jóvenes, de lo que les pasó hace 20 años, ¿no? La sensación de los jóvenes de que este país reproduce siempre lo mismo y que por lo tanto no hay salida. Y si vos te pones no sé, a analizar tu vida cotidiana, es un país que hace que tu vida cotidiana sea muchas veces un infierno, porque las mismas reglas que definen un patrón negativo en la selección de la dirigencia están instauradas en la sociedad. No es solo como seleccionamos la dirigencia, sino cómo seleccionamos en todas las áreas de la sociedad, que es un patrón negativo. Siempre seleccionamos lo peor, digamos. Siempre la lucha implica romper la regla de juego, hacer la trampa, porque si no, no podés participar en el juego. Y a mí me parece que ese es el sentimiento, la sensación de que tienen los jóvenes ahora, y por eso dicen, me voy, porque esta es una sociedad imposible para nosotros. No es solamente no tener perspectiva de futuro, sino saber que la construcción de la vida cotidiana es la verdad que es una violación permanente de las cosas en las que creen. Después quería plantear, Graciela dijo, los peronistas siempre están mirando para atrás, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que nuestra dirigencia política mira para atrás. Bueno, por eso la cultura, el peronismo, por eso yo lamento que Israel creo que me hizo una acotación sobre la nata, pero la genialidad de la nata es plantear que el peronismo es una cultura, este es el punto, el peronismo es una cultura. Y es una cultura que tiene ese arraigo, porque, a ver, en las últimas encuestas, digamos, que yo hice, más del 60% de los argentinos es proestatista, ¿sí? Muchas de las cosas que hemos planteado realmente como el lado malo digamos, de nuestro ser, digamos, el lobo malo, ¿no? Tiene que ver justamente con muchos de los rasgos que encarna el peronismo. Este es el problema, y por eso la pregnancia que el peronismo tiene en nuestra sociedad. Y sobre eso, por eso digo, no es como, digamos, antiperonista, ¿cómo llaman los antiperonistas a los antiperonistas? Antes inclusive del Mundial. No, no, como... Gorilas. Gorilas, eso. Gorilas. No es por gorila, es porque realmente, digamos, hay un autoritarismo, salvo honrosas excepciones, ¿no? Cafiero fue una de ellas, por ejemplo, pero
hay un componente autoritario y hay un componente de sumisión al liderazgo, una idea de verticalidad, del pueblo, el pueblo es el que manda, no la ley, que está muy arraigado en el ADN peronista, y esto es lo que hoy es disfuncional para sacar el país adelante. Bueno, pero no solo arraigado en el peronismo, también en otros sectores políticos. Porque no hay que ser peronista, no hay que ser peronista para ser peronista. Sí, también. Pero el tema de no pensar en el futuro, me parece, a mí me impresiona mucho, ¿no? Componente autoritario y el componente de sumisión, una idea de verticalidad, del pueblo, el pueblo es el que manda, ¿no? Que está muy arraigado en el ADN del país adelante. Uy, qué horror, arraigado en el peronismo, también en otros sectores políticos. Porque no hay que ser peronista, no hay que ser... Bien. Pero el tema de no pensar en el futuro. No nos superpongamos porque no se entiende. Sí, porque no, se superpone la grabación. Claro, eso es lo que pasó. Eso es la grabación se superpone. Me parece, a mí me impresiona mucho, ¿no? Una idea de verticalidad. Está muy arraigado de pero no se entiende. La grabación se superpone. Se superpone la grabación. Luis. No. La grabación no es alguien. ¿Sí? Silencien todos los micrófonos y que tenga solo eso, muten todos los micrófonos, muten todos. Por favor. O muten a todos y solo den la palabra, abran el que habla, así no pasa esto. A ver. Bueno, vamos a ser puntuales en las próximas preguntas. Está Eduardo Marías, Israel quería hacer una pequeña acotación. Vamos con Eduardo Marías, si querés. Así ya la dejamos a Graciela tranquila en un ratito. Graciela, después de escuchar el panorama que vos nos pintaste, a mí me queda una duda de un tema que no se tocó en la noche, que es, imaginando por un momento que Juntos por el Cambio el año que viene pueda ser gobierno, ¿cuál es el riesgo que ves de estallidos de violencia? De una sociedad que está agotada frente a medidas que van a ser tremendas inevitablemente durante por lo menos un par de años. A mí me preocupa eso y quería conocer tu posición. Yo tengo una enorme incertidumbre respecto de lo que va a suceder, porque va a depender muchísimo, en primer lugar, si el peronismo queda reducido a su mínima expresión o logra acceder a la provincia de Buenos Aires. Si queda absolutamente por fuera, digamos, del espectro minimizado, digamos, en relación a la última elección, y no logra ganar la provincia de Buenos Aires, yo creo, eso por un lado, eso es una condición, digamos. La otra condición que se le suma tiene que ver con que finalmente, qué perfil, digamos, de Cambiemos es el que va a asumir, realmente, ¿quién va a asumir? Va a asumir el perfil más palomístico, digamos, de Cambiemos, o el más duro, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuántos y qué calidad de lazos con la oposición o con el peronismo se va a lograr, ¿no es cierto?, para llevar adelante, digamos, una situación parlamentaria que no va a ser altamente favorable, digamos, para Cambiemos, si es que Cambiemos gana. Y no va a haber bastante paridad de fuerzas, salvo ¿cómo se llama?, en la Cámara Alta. Entonces, no lo sé. Yo lo que creo es que hoy la violencia social está contenida básicamente por una red clientelar que conocemos, por los subsidios y por el hecho de que el peronismo es gobierno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. No sé qué va a pasar si no tenemos un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires y si tenemos un perfil, digamos, de gestión de gobierno con baja capacidad de tender alianzas con el peronismo.
Gracias. Bueno, Israel, tu acotación y después cerramos con Ricardo Mazzorín, si les parece, que quiere hacer una pregunta. Sí, una sola acotación. El servicio militar obligatorio lo implantó el teniente general Richeri en 1901. Fue algo fundamental para todos los varones que hemos pasado por ahí, hemos sido humillados, tocados y todo, hemos pasado por ahí. Me consta personalmente que el general Balsa, que estaba al frente del ejército en ese momento, se enteró leyendo el diario Crónica de la Tarde que Menem había suprimido el servicio militar obligatorio. O sea, ni siquiera Menem se tomó el trabajo de llamarlo por teléfono a Balsa, diciendo, mirá, voy a sacar el servicio. No, se enteró leyéndolo, dio la orden por lo de Carrasco, que pum, sí, hizo eso, cerró ramales, etcétera, etcétera, pero Guillermina puede decir, también arruinó del todo la educación, cediéndole a la provincia. O sea, tenemos ese drama, hizo un montón de cosas, podemos estar hablando, tenemos este Zoom, toda la luz que tenemos, todos los caminos que tenemos fue gracias a ese periodo de Menem, donde se invirtieron en energía 30.000 millones de dólares. Por eso tenemos energía. Pero al mismo tiempo arruinó la educación. Bueno, no diría que es el único responsable, pero diría que Cavallo me lo pondría en la lista de los responsables entre los más altos, ¿verdad, Guillermina? O sea, en fin. Estás muteada, Guillermina. No coincido, Israel. No creo que el menemismo haya sido el peor periodo para la educación. También está el tema de la descentralización, que es muchas veces acusada o culpabilizada por la caída de la educación, pero en realidad la caída de la educación se viene construyendo desde antes y el golpe de gracia lo dio el kirchnerismo. En realidad el golpe de gracia lo dio el kirchnerismo y se ha ido construyendo la decadencia en los últimos 20 años, ¿no? Por el contrario, no, me siento como obligada a decirlo porque también yo he releído lo de la reforma de los 90. En realidad, Menem en educación, lo mismo que en otros aspectos, lo que intentó es modernizar un sistema que no aguantó la modernización, que no quiere la modernización. Pero sería otra conversación, ¿no? Por acá me dicen que la reunión es hasta las 9, por si alguien más quería hacer preguntas, como es la primera vez que modero no lo sabía, y ahora pasamos a Ricardo Mazzorín. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Ricardo. Una breve reflexión. La Argentina, a diferencia de otros países de la América Latina, sufre de una inestabilidad crónica llamativa, pero desde el 80 en adelante, a partir del gobierno de Alfonsín, ha tenido estabilidad política a pesar de las crisis. Esto es, los partidos políticos que gobernaron hasta la década del 90 se reconfiguraron en alianzas y siguieron gobernando y le dio estabilidad al sistema político. Mientras que países como Chile, el propio Perú, tienen estabilidad macroeconómica, pero han tenido crisis políticas. Boric es un emergente de una enorme crisis política. Hay una enorme crisis política en Perú. Hubo presidentes que se suicidaron. Castillo fue, de alguna manera, desalojado del poder. Hay una crisis en Ecuador. Digo, el problema de Argentina es que la crisis económica que nos ha golpeado sistemáticamente arranca a finales de los 70. En realidad, la Argentina vivió hasta los 70
bajo el imperio de un modelo de sustitución de importaciones, donde tenía crisis periódicas de balance de pago, que resolvía a través de la devaluación del tipo de cambio y volvía a reiniciar el ciclo del go hasta que venía un nuevo stock. Perdón, Ricardo, cierren los micrófonos. Alguien está hablando con el micrófono abierto. ¿Sigo hablando? Sí, seguí hablando. Nadie dio cuenta de la crisis del modelo de sustitución de importaciones. En la década del 70 se produjo la segunda globalización, cuando el gobierno de Nixon reformó prácticamente el Fondo Monetario Internacional, cuando los países se abrieron a los mercados de capital, vino la crisis del petróleo, recuerden ustedes, los grandes excedentes petroleros de las potencias del Medio Oriente se canalizaron a los grandes bancos internacionales, que se convirtieron en prestamistas de los países que requerían financiamiento. La Argentina, bajo la dictadura militar, fue uno de esos países. Fue asistida por los grandes bancos, tomó préstamos que después heredó el gobierno de Alfonsín y que en el gobierno de Menem se convirtieron en bonos que se colocaron en los mercados financieros internacionales. Y ahí aparecieron otra vez un nuevo tipo de crisis, que fueron las crisis de balanza de pago, determinadas por la incapacidad argentina de atender el endeudamiento que había asumido en los momentos en que financiaba su déficit de balanza de pago y déficit fiscales a través del endeudamiento. Pero todos siguen pensando que la Argentina puede vivir bajo un modelo de sustitución de importación. Este es el conflicto central. El modelo de sustitución de importaciones regía en un mundo de tipos de cambio fijos, donde no había globalización financiera, las cuentas de capitales estaban cerradas, en todos los países había controles a los movimientos de capitales. Eso cambió radicalmente en la década del 90. Y la Argentina lo único que hizo fue abrirse a los mercados financieros para financiar sus déficits crónicos. Lo hizo inclusive durante el gobierno de Menem, a pesar de la estabilidad macro de los 10 años que le dio la convertibilidad con tipo de cambio fijo. Este modelo sustitutivo tiene una enorme atracción para amplios sectores de la sociedad, porque implica una economía cerrada a la competencia internacional, que ha creado dentro de nuestras fronteras bloques muy defensivos que se oponen a la apertura de la economía, empresarios, sindicatos, sectores de clase media. Y esto está ligado además a una demanda fuerte de igualdad que tiene la Argentina, una igualdad que la productividad de su economía no puede sostener. Esto ha sido parte de las crisis de los balances de pago. Para simplificar y terminar, ¿dónde está el conflicto? La Argentina, como decía el profesor Olivera, tiene dos tipos de cambio. El que llamaba tipo de cambio de equilibrio social, esto es que da salarios en dólares altos, todo el mundo está contento con esos salarios, pero eso hace que la Argentina llegue al final de su ciclo con una crisis de balance de pago. ¿Por qué? Y porque ese tipo de cambio no favorece las exportaciones, favorece las importaciones, lleva una crisis de balance de pagos y eso se resuelve con una devaluación. Y hay un tipo de cambio de equilibrio macroeconómico que implica que los salarios son aquellos que la productividad de la economía argentina puede pagar. Un tipo de cambio de equilibrio muy alto, competitivo pero alto, que hace que los salarios en dólares bajen. Esto ha sido resistido fuertemente, no solo en la tradición del peronismo, también del radicalismo. Esta idea de que la demanda de igualdad deben satisfacerse rápidamente por dos vías. Lo hizo el gobierno de Macri en el 17, ganó las elecciones, atrasando el tipo de cambio, mejorando los salarios en dólares. Esto le dio el triunfo, lo llevó a una crisis, terminó el endeudamiento. Esto lo hicimos nosotros. Terminamos con el plan primavera, el plan austral. Terminó con el plan primavera. ¿Qué significa esto? Que hay una demanda de igualdad que la economía argentina no puede satisfacer en los niveles que esta sociedad exige, tanto las clases medias como los sectores trabajadores medios. Y esta demanda de igualdad implica que para superarla no solo se requiere de programas de estabilización que sean sustentables, sino de reformas estructurales, y estas reformas son resistidas. Y esto es lo que está en pugna, incluido dentro de la coalición Juntos por el Cambio. Hay sectores del radicalismo que no están de acuerdo con la idea de integrémonos al mundo. En otras palabras, tenemos que abrir más nuestra economía. Hace unos días,
Martín Redrado, y acá termino y cierro, en Clarín publicó una entrevista que le hicieron. Y dijo que el problema externo se resuelve con un tipo de cambio real alto y competitivo, como decía Roberto Frenkel en la década del 80. Esto significa que no hace falta, dice, bajar los aranceles. Lo que hay que hacer es subir el tipo de cambio. Porque la disputa de vastos sectores empresarios, por ejemplo, incluido Paolo Roca de Techín, es que hay rentas de protección. Y estos sectores logran formalizar alianzas fuertemente defensivas con los sindicatos, porque esto le garantiza, se supone, el empleo. Y los sectores que quedaron excluidos a partir del fracaso de la política del menemismo, donde termina con una altísima tasa de desocupación y un aumento formidable de la pobreza, estos sectores tienen una demanda de igualdad que viene de una larga historia. ¿Y esto se expresa en qué? Se expresan las presiones sobre el sector público. Esta idea de derechos que hay que financiar. Y esto implica que el sector público tiene dos maneras de atender estas demandas. O financia sus déficits estructurales por la vía de la emisión, que ya sabemos cómo termina, o lo financias como lo ha financiado el menemismo y se ha financiado en otros momentos por la vía del endeudamiento, que termina en una crisis financiera. Estos dos modelos, el modelo de una economía más competitiva, abierta, que requiere reformas estructurales, requiere mayorías muy fuertes para llevarlo adelante, porque tiene costos en el corto plazo y beneficios en un horizonte más largo. Los beneficios no son apreciados de inmediato, los costos son rápidos, se ven enseguida cuando las reformas se ponen en marcha. Entonces, este conflicto no ha sido superado, este conflicto sigue estando. Y cuando se les pregunta a los políticos cuáles son las reformas que hay que hacer, casi todos ellos eluden responder esa pregunta. Porque las reformas que hay que hacer tocan el núcleo central de lo que ha sido la visión de los partidos tradicionales de la Argentina. La visión mercado internista, altas externas obligan a devaluar y todo vuelve a empezar. Pero estos ciclos han sido recurrentes bajo los gobiernos peronistas, bajo los gobiernos radicales, bajo el gobierno militar y aún bajo el gobierno de Cambiemos, con Macri de presidente, donde también atendió las demandas por la vía fiscal, lo financió finalmente el problema que tenía con endeudamiento, y finalmente en el año 2017 tenía las elecciones, atrasaron el tipo de cambio, ganaron las elecciones de medio término y pagaron las consecuencias al final. Creo que este conflicto es el conflicto central, es un conflicto estructural que no hemos podido resolver y que requiere, sí, cooperación y acuerdos para que las reformas sean sustentables en el tiempo. Si no, un gobierno hace reformas y el que viene lo que hace es cancelar esas reformas y volver al estado anterior. Ocurrió con el gobierno de Menem. Muchas de las reformas del menemismo, sistema previsional, mercado de trabajo, privatización de empresas públicas, fueron canceladas después de la crisis del 2001 por el kirchnerismo. Nada más que esto quería decir. Gracias, disculpen. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿O Graciela? Estás muteada, Graciela. Estás muteada, Graciela. Tenés el micrófono apagado, Graciela. Para hablar. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Ricardo, una pregunta que no puedo, quiero aprovecharte para preguntarte. Quiere decir que las reformas estructurales siempre y obligatoriamente se tienen que hacer a costo de tener 20% de la población fuera del sistema. Esto no resiste ninguna democracia, más allá de que los militares no tengan aspiraciones, digamos, de salir de los cuarteles. Si vos en un país aspiracional, porque esto no es Bolivia, ni siquiera Bolivia admitiría ya una situación de este tipo. ¿Cómo haces para producir esas reformas sin endeudarte? ¿Por qué la opción es endeudarte o, no me acuerdo qué otra cosa dijiste, y no producir y exportar más?
Hola, hola, ¿se escucha? Graciela se escucha. A ver, Ricardo. No sé quién maneja. ¿Está muteado, Ricardo? No está muteado. Ricardo. Ricardo. Sé que... No se escucha, Ricardo. Ay, qué pena, qué pena. Está con el iPhone, pero yo no lo puedo manejar desde acá esto. No se lo puede manejar, eso es. Yo quería, no sé si puedo comentar algo hasta que se conecte Ricardo Mazorín, ¿no? Un poco la pregunta de Graciela. ¿Cómo financiás la producción? Es cierto lo que vos dijiste, Graciela. ¿Por qué tiene que ser con endeudamiento o emisión monetaria? Creo que fue lo que dijo Ricardo. Entonces, con mayor inversión. Pero ¿quién invierte? No, perdóname, Graciela, te estoy haciendo una pregunta concreta. ¿Cómo financiás la inversión? ¿Quién la financia? ¿Quién pone la guita para aumentar la producción? Eso es lo que te estoy preguntando. El sector privado. No, la pregunta es una pregunta, no estoy asegurando nada. Lo que digo es una enorme pregunta a Ricardo justamente, porque no entiendo por qué. Lo que digo es, eso es inviable, y tiene razón, es políticamente inviable, porque vos no podés tener, ¿sí?, 20% de la población desocupada. Esto lo pudo hacer el peronismo en su momento y lo hizo Menem en su momento, pero es imposible. Entonces, sin tener el país en llamas, obviamente. Entonces, debe haber alguna manera, ¿entendés?, para poder financiar digamos, esa expulsión de mano de obra, ¿no?, en un proceso de modernización y de reforma estructural. Yo no lo sé, no tengo la menor idea. Pero ¿cómo convences al sector privado que invierta en un país donde es mayoritariamente, como vos lo dijiste antes, proestatista y anticapitalista? En un gobierno nuevo, como el gobierno de Macri, que en su momento tuvo la posibilidad de atraer enormes. Macri tuvo un diferencial importante realmente de credibilidad en el mundo, digamos, externo. No sé, se me ocurre con un gobierno con fuerte unidad, un gobierno como la Alianza, por ejemplo, como Cambiemos. Supongamos que Cambiemos accede al poder. Hay un estilo de gestión diferente, muestran unidad de criterio fuerte en la gestión, etcétera, etcétera. Hay buenos acuerdos con distintos sectores, el sindicalismo, un sector de los empresarios, lo que vos quieras. Hay desde el punto de vista impositivo, ventajas impositivas para los grupos inversores. No lo sé, pero debe haber alguna forma que la opción no sea tener 20% de la población en pobreza. Ahí está Ricardo. Le pregunté a Ricardo. Sí, que conteste Ricardo. Sí. Yo soy pesimista respecto al futuro. Cualquier programa sustentable a largo plazo de reformas estructurales requiere de acuerdos políticos entre las fuerzas políticas. Hay algunos ejemplos internacionales, bajo diferentes sistemas normativos. Israel. Israel en la década del 80 enfrentaba el mismo problema que teníamos nosotros. Es decir, era una economía con una alta inflación, iba hacia la hiper igual que nosotros, y resolvió este problema exitosamente con un programa de estabilización y reformas de largo plazo. Pero ¿cuál fue el núcleo diferencial con la experiencia argentina? El acuerdo sobre la distribución del poder. El Partido Laborista en el poder se reunió con el líder del Likud y negoció un acuerdo por el cual iban a participar en el poder, se repartían el poder. 2 años gobernaba uno, 2 años gobernaba el otro de los 4 años. ¿Para qué? Porque ningún partido político que está en la oposición va a cooperar si tiene que pagar los costos y no va a apropiarse los beneficios del programa. Entonces, la idea es que en conjunto pagaban los costos y se apropiaban de los beneficios del programa. Lo cual llevó después a que el laborismo perdiera las elecciones. Pero la economía israelí
pasó de ser una economía kibutziana a una economía capitalista moderna. Obviamente en un contexto internacional diferente, con el apoyo de Estados Unidos, pero hubo un acuerdo político. La concertación chilena tenía claro que algunas de las reformas de Pinochet no se podían tocar. Acordaron eso y se mantuvieron durante 20 años esas reformas. Es más, se empezaron a tocar algunas de ellas tibiamente, como el tema del sistema de pensiones privatizado, etc. Pero no se tocaron reformas básicas como la reforma del Banco Central, etc. Porque entendieron que ese proceso, que había sido un proceso obviamente costoso, la dictadura militar se había encargado de esas reformas, había que conservarlo porque había empezado a modernizar a Chile. Y la concertación, donde había el Partido Socialista, cedió, podía haber gobernado, pero le cedió a Aylwin, al Partido Demócrata Cristiano, que iniciara la transición a un partido moderado de centro. Entonces, el problema es la capón de las coaliciones, en el caso argentino, de cooperar en un programa de largo plazo que garantice que las reformas sean apoyadas y sostenidas en el tiempo para que den los frutos de largo plazo que estas reformas prometen. Y eso yo lo veo muy difícil en la Argentina. Creo que hay dos modelos en pugna. Sí. No, Ricardo, pero yo lo que quiero saber, supongamos que se produce el milagro, ¿sí?, de una coalición que logra cierta musculatura interna densa, digamos, de alianzas internas y buenos nexos con la oposición, digamos, de ese momento, o sea, con el peronismo. La pregunta que te hago es, ¿cómo se pueden hacer reformas estructurales sin que un sector tan importante de la población pague los costos? Ese es el punto. No, eso lo tenés que atender, y lo vas a tener que atender con programas que van a ser financiados fiscalmente. El problema es que el financiamiento de esos programas, si hay un programa de estabilización exitoso y te abre el acceso a los mercados de capitales, lo podés hacer por el del financiamiento internacional. Ah, ok, perfecto. Siendo riguroso. Correcto. Pero esto requiere, insisto, esto requiere de la cooperación, no alcanza con que un partido gane. Supongamos que gana Juntos por el Cambio, ¿correcto? Pero que la diferencia son 3 o 4 puntos. No tenés capacidad, pero lo mismo no se va a sentar a gobernar porque va a esperar el próximo turno. Yo lo que soy que se limite la capacidad de la dirigencia política de las diferentes coaliciones que implique que todos pagamos en principios los costos de las transformaciones y todos vamos a apropiarnos de los beneficios que estas transformaciones a futuro prometen. Esto yo lo veo muy complicado en la Argentina. Y veo que estos dos modelos siguen tensionando, aún dentro de Juntos por el Cambio. Ayer, por ejemplo, Patricia Bullrich fue clara, su alianza con los radicales son Sanz, Cornejo y no Morales. Dijo, con Morales tenemos diferencias. ¿Cuáles son las diferencias con Morales? ¿No? ¿Qué es lo que piensa Gerardo Morales respecto a cuál es el modelo a seguir? Yo lo leía a Eduardo Levi Cesati, que es el que está a cargo de la coordinación de los equipos económicos, una excelente entrevista que le hizo el diario La Nación, si no me equivoco. Bueno, él dice que hay que hacer un programa de estabilización y reformas estructurales, y para no hablar de abrir la economía hay que integrarse al mundo. Obviamente hay que ser cuidadoso con las reformas porque tienen costos las reformas que va a haber que atender. Pero hay una prioridad. La prioridad es la estabilización, y esta estabilización, para ser sustentable, requiere reformas tales como reformas tributarias, lo dice él, ¿no? Reformas tributarias, reformas al mercado de trabajo, y él, tanto como yo y todos los que estamos acá, sabemos que eso va a enfrentar fuertes resistencias de sectores corporativos. Entonces el problema es cómo hacer para esas resistencias vencerlas. En Israel, el acuerdo de los partidos llevó a la Histadrut a aceptar el programa de estabilización finalmente. Pero eso fue porque había un acuerdo de los dos grandes partidos. Sí. ¿Me explico? Y aparte es un sistema parlamentario. Entonces pueden alternar la presidencia realmente de manera diferente. Pero en Colombia, fíjate,
que no es un sistema parlamentario, liberales y conservadores durante muchísimo tiempo, ¿sí? Negociaron la alternancia en el poder. Esto no es tan dificultoso. Y eso, a mi modo de ver, es lo que debería ser Cambiemos al interior de entre radicales y el PRO. Llegar a un acuerdo de alternancia realmente de mediano y largo plazo. Bueno, pero no importa, eso es otra sesión ¿cómo se llama? Del club político. Y además el PRO dejó la mitad de la población afuera. ¿Cómo? Claro, si un acuerdo que lo comparás con el caso colombiano, tendría que ser con los peronistas, si no, digamos... Sí, ahí tenés razón. No, pero de pronto, si se quedan un tiempo fuera del poder, ¿sí? Y la cosa empieza a funcionar, de pronto deciden cambiar un poco, qué sé yo. Pero bueno, el cisne negro fue el kirchnerismo. El peronismo no es kirchnerista y no es de izquierda tampoco. Desde el punto de vista institucional, no económico, Luis, se parecen bastante. Yo lamento decirte, y lo conozco bien, hay una estructura autoritaria y una independencia, digamos, y una lealtad respecto el respeto por el sistema normativo muy, muy, muy marcado. Y esto lo llevan, digamos, en la sangre. Es así, lamentablemente. Y hay muy buena gente, pero no, cuando empezás a rascar un poco, les aparece, todavía, no sé, es increíble. Es increíble. Cuando uno lo piensa, en realidad, los más rebeldes respecto del peronismo tradicional fue el kirchnerismo. Por eso, a cierta progresía, el kirchnerismo los fascinó en un primer momento. Elsa, ¿vos querías decir algo? Estás muteada, Elsa. Estás muteada. No, renuncio porque ya estamos sobre la hora y no quiero ocupar más tiempo. Bueno, primero, Graciela Romer, agradecerte muchísimo esta charla, todas las preguntas que contestaste, un agradecimiento de todo el club político y de todos los aquí presentes, agradecer a todos los que estuvieron presentes también, y si quieren darle un aplauso como hacemos siempre. Ay, no, que me da vergüenza. No. Bien vale un aplauso, la verdad. Te estás poniendo colorada, Graciela. Gracias. No, les agradezco muchísimo, y quiero decirles lo que en algún momento dije a través de los chats. Ustedes son como una familia de contención a mi escepticismo sobre Argentina, en serio. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Seguiremos. Chau. Hasta luego. Gracias a todos por estar. Muy bien, Luján. Te agradezco mucho la coordinación. Bueno, espero haberlo hecho bien. Gracias. Sí, cierto. Muy bien. Gracias. Muy bien. Felicitaciones, Catalina, por el doctorado honoris causa, ¿no? Está muteada, Catalina. Catalina está silenciada. A la izquierda de tu pantalla abajo. A la izquierda de tu pantalla abajo. Ahí le abrimos. Hacelo vos, Horacio. No se puede. No se puede. No. Eso es personal. Ahí está. Contanos tu doctorado honoris causa, Catalina. Me lo da la Universidad de Río Negro, la que creó Juan Carlos del Bello, cosa que me produce mucho placer porque acompañé el crecimiento de esa universidad. Estoy trabajando allí especialmente en un doctorado en educación, siempre en lo mismo, que es la formación de investigadores hacia la tesis, mediante la tesis. Y bueno, eso me lo da la Universidad de Río Negro. Y Horacio, como sabes,
porque fue público, junto con Dora Barrancos y Cristina, por distintas razones. Ahí es donde tengo el problema de que he pedido explícitamente que hagan el anuncio de manera individual, porque si no están manipulando mi identidad y eso no estoy dispuesta. No es que tengo problemas con Rita Segato y Dora Barranco, pero nos han puesto en manada, en tres, por la condición de mujeres y la condición, comillas, de feministas, y yo me identifico como académica trabajando sobre mujeres, pero no me identifico ni como influencer, ni me identifico como, bueno, otras cosas. ¿Sí? Entonces ahora creo que la comunicación voy a lograr que sea de manera individual. De hecho, cuando lo acepté, la invitación era individual. Después las cosas llevaron a dos cosas. Una, la entrega del honoris causa a nuestra vicepresidenta, cosa que, en fin, y la segunda fue la aparición de la comunicación al trío, que según me explicaron tiene que ver con que, bueno, fue tratado el trío en la misma reunión del Consejo Académico, del Rectorado. De todas maneras, así salió y así se anunció. Entonces ahora estoy tratando, creo que lo voy a lograr, de que se hagan las comunicaciones individuales para que las identidades se mantengan individuales. De todas maneras, tengo un aprecio muy grande por la Universidad de Río Negro en aquello en lo que trabajé junto con Juan Carlos del Bello, figura muy controvertida, como ustedes bien saben, pero que aprendí a apreciar en los últimos años, no en los 90, pero sí en los últimos años, que reconozco como un hacedor y una de las personas que más sabía sobre el sistema de educación superior en la Argentina, y verdaderamente un hacedor, si bien un político permanente, pero al mismo tiempo una persona con conocimiento de lo que es el mundo de la educación superior. Así que estoy contenta por un lado, y por el otro lado, como en Argentina ocurre siempre, uno no puede estar de todo contento porque tenemos los dos demonios, ¿no? Merecido el tuyo y los demás, bueno, que se arreglen cada uno con lo suyo. Felicitaciones, Catalina. Merecido el tuyo y los demás. Bueno, pero el hecho es que está presentado en un mismo paquete, y al presentarlo en un paquete te modifican o modelan la identidad, ¿sí? Bueno, espero poder salvarlo. Bueno, gracias mil. Muy bien. Que tengas suerte con tu postura, Catalina. Felicitaciones. Gracias. Elsa, Victoria, todos.